Muy buenas tardes a todos, chicos. Bienvenidos a ya iba a decir un podcast más. Casi es un podcast. Bienvenidos a esta tarde de iRacing junto a Salva Talents. Vamos a hacer un coach 1-1, como había anunciado en Instagram. Un coach 1-1 para que Salva Talents de Simufy Academy pueda corregir mis errores de conducción, que habrá muchos, y podréis ver así también cómo trabaja Simufy Academy, pero aplicado en este caso a mí, y que podáis ver qué pueden hacer por todos vosotros, ¿vale? Así que nada, voy a dejar la palabra a Salva, que os explique un poquito qué vamos a hacer hoy. Y chicos, vamos a darle caña. Vamos. Ok, pues perfecto, muchas gracias, Asoil. Mira, os cuento brevemente, chicos. Lo que vamos a hacer, primero, déjame bajarle en volumen al simulador porque lo tengo bastante alto. Lo que vamos a hacer en la sesión de hoy es analizar el caso de este último fin de semana. Como sabéis, han sido los 1000 kilómetros de Suzuka. Asoil ha corrido con más pilotos y demás. Entonces, quiero analizar en general este evento, ver un poco a Hasoil, tanto su conducción como cómo ha preparado esta carrera, para, vamos a decir, ver su nivel. Y luego, una vez terminemos esta sesión, vamos a hacer un planning de 3, 4, 5 sesiones dependiendo de cómo vea el progreso para intentar que mejore a largo plazo. Este planning lo haremos en un lapso de unos 4 meses, 5 meses más o menos, porque le quiero dejar tiempo de, ok, hacemos una sesión y luego intentas aplicar lo que hemos aprendido en esa sesión durante las próximas 2, 3 semanas, ya que si lo hacemos todo muy compactado, creo que no hay suficiente tiempo para que él pueda aplicar todo. Entonces, hoy es, digamos, la introducción, ver este caso de este fin de semana previo y ver qué tal. Tenemos aquí la replay de la propia carrera que me ha compartido. Así que si queréis os cuento brevemente la estructura de la sesión. Lo que quiero hacer es preguntarle directamente algunas cosas de horas, preparación, cómo han trabajado, tanto él como sus compañeros. Luego, algunas cosas que yo previamente ya he analizado de la conducción que he visto aquí y las vamos a tratar juntos. Y esto lo vamos a enlazar con aquellos conceptos que son importantes, especialmente en una carrera de resistencia como puede ser Suzuka. Así que, Gasoil, por mi parte, empezamos. Se ve todo bien, la cámara esta que estoy compartiendo y todo. Lo voy a dejar de fondo porque al principio siempre te vamos a estar conversando con las preguntas que te he dicho. Vale. Pero si me dices que está todo ok, por mi parte le damos, ¿vale? Yo en el OBS lo veo más o menos bien. Obviamente la calidad que nos presta, que nos da Discord no es la más óptima. Creo que Vale, más o menos el resto de la gente que lo confirme por ahí en el chat, pero creo que se ve bastante bien. sí. Así que nada, vamos a adelante lo que tú me preguntes, Salva. Vale, perfecto. Mira, quiero empezar, como les he dicho a todos los que están viendo directo, con las preguntas previas, porque esto me va a permitir saber cómo has llegado tú y tus compañeros a este evento, que creo que es extremadamente importante. Y lo primero de todo son las horas. Más o menos que me digas cuántas horas has dedicado tú y si sabes también de tus compañeros para preparar este evento. Con horas me refiero a tiempo de conducción, tiempo que has estado tú, pues, rodando, haciendo stints o practicando quali. Cuanto más realista seas, mejor, pero necesito saber este dato, si lo Vale. tienes a mano o si me puedes contar. Sí, más o menos. Bueno, una de las peculiaridades que ha tenido estos 1000 kilómetros de Suzuka en concreto fue que, como sabéis, la GT Endurance, perdón, la GT Sprint anterior no había condiciones de seco, por lo tanto, durante la semana he podido practicar muy poquito. Como previa, hicimos el sábado anterior la GT Endurance de 3 horas, en la Vale. cual pues me sirvió un poquito de aprendizaje. Lo que pasa es que no tenía ni afianzado un setup ni un coche. Básicamente, pues cogí el Mustang, di unas vueltas para acomodarme y hice una carrera de 3 horas. Obviamente no es lo idílico porque quizá entrenar en una carrera precisamente te hace que no tomes riesgos, que no veas dónde puedes atacar con el coche. Y durante la semana después, precisamente ha sido quizá de las resistencias que menos he preparado. Una, por ejemplo, Vale. el miércoles, pues con el podcast contigo solo hice directo esas horas y el resto de horas no hice conducción. El martes sí que hice una pequeña prueba de setup y coche. Y luego sí que el viernes por la noche, creo que fue, o el jueves por la noche, hice junto a Abel Torres un par de horas o tres de conducción, pero más bien enfocado a
ver qué coche íbamos a llevar, porque tuvimos dudas hasta última hora, porque Vale. Abel no se adaptaba muy bien al Mustang, pero básicamente era porque estaba entrenando sin el bob aplicado, entonces el setup de él no era el óptimo y le hacía ir mal con el coche, y al final a la última hora pues fuimos capaces de sacarlo. Entonces sí que hice un par de horas de conducción, pero saltando de coche en coche, que si McLaren Vale. probamos todo. Entonces, lo óptimo no es como centrarse a querer sacar tiempo y rendimiento, y quizá por eso también, como te decía antes, pues no fue la resistencia en la que más cómodo me he sentido, aparte también del descompensado el nivel del equipo que tenemos, que obviamente pues Abel va muy por encima de mí y eso te hace ir en inferioridad y todo el rato vas como intentando remar para ser capaz Ya. de llegar ahí. Pero bueno, no me río. No, mira, te cuento, yo siempre me gusta poner los ejemplos de mi caso, más que nada porque llevo mucho tiempo corriendo, digamos, preparando este tipo de eventos con mis compañeros y con equipos que son profesionales. Y ese ha sido un caso en el que he competido en este evento. Te quiero exponer un poco cómo lo preparamos en un equipo profesional, porque se pueden encontrar muchas sinergias aplicables a tu caso. Al final hay que entender una cosa, nosotros no tenemos tiempo ilimitado tampoco, o sea, ya no es lo mismo para mí el sim racing ahora que hace pues 5 años. Entonces te hablo que quizás tenía disponible al día 1 hora, como muchísimo 2 horas para entrenar. Entonces lo que hacía era de 10 a 11 y media de la noche me ponía a entrenar. Ahora bien, esa hora y media es algo que, bueno, si lo sumas todos los días, durante 2 semanas, porque fue mi caso de empezar a entrenar con 2 semanas de tiempo, tienes bastantes horas acumuladas. Lo único que tienes que usarlas bien. Claro. Entonces, ¿cómo se usan bien las horas? A mí siempre me gusta entrenar simulando esas condiciones de carrera. Entonces, no me gusta entrenar corriendo oficiales, no me gusta entrenar en condiciones dinámicas, es decir, siempre con la pista en estático, porque esto nos permite compararnos nosotros contra nosotros mismos. Es decir, si tú hoy corres con el Mustang y mañana te entrenas con el Mustang, con las mismas condiciones vas a poder compararte, entonces puedes ver cómo progresas. Eso se tiene que hacer siempre en test drive. Entiendo que es algo que no habéis realizado o habéis realizado poco, ¿no? Porque imagino que abriríais una hosted o algo así, ¿verdad? No, bueno, cuando la práctica con Abel fue Vale, en test privado con condiciones estáticas. Así que lo hemos hecho, pero claro, igual daba 7 vueltas con un coche, cerraba, volvía a abrir claro. 7 vueltas con otro. No eres capaz tampoco de llegar a buscar los límites, simplemente buscas un feeling con el coche que te va mejor y que tal, pero realmente no es una práctica en sí buscando el límite del coche. Claro, aquí en este caso, cuando hay tantos GT3 como ahora mismo que hay 11, Sí, cuando llegas a un evento, tú más o menos vas viendo qué coches destacan, ¿no? Qué sí, coches están por delante. Entonces, lo ideal es cogerte esos 4 o 5 coches, ¿no? Y dedicar entre tú y tu compañero, porque siempre está bien repartiros el trabajo, claro. dedicar al menos un par de horas en hacer una base de setup con esos coches. O bueno, si lo tenéis en un setup que te pasa tu compañero o algún setup de alguna academia, ideal, ¿no? Porque ya tienes esa base, empiezas a conducir y digamos que marcas la referencia con esos coches. Exacto. Esto viene bien porque luego meten el primer bob, que recordemos siempre es el viernes anterior al evento, es decir, 9 días antes más o menos, Vale. 8 días antes. Entonces ya llegas y tienes una referencia, meten el bob y tú ya sabes más o menos cómo han perjudicado un coche u otro. Y luego lo mismo, con el bob aplicado, sigues entrenando con las mismas condiciones, o si tienes condiciones del evento, ya lo ideal es hacerse una pequeña media de clima, ver qué condiciones, ver el forecast del evento, te haces una pequeña media y tú empiezas a entrenar con esa media para que las condiciones con las que tú entrenes sean lo más similares posibles. Y lo mismo, vas trabajando con ese grupito de 4 o 5 coches entre tú y tu compañero, porque así los vais evolucionando, vais viendo qué coche se comporta bien después del primer bob y lo dicho, vais haciendo esa pequeña base. Bajo mi punto de vista, cuando quieres maximizar resultados, especialmente si eres una persona que tiene poco tiempo para entrenar, no puedes empezar 3 días antes a entrenar el evento o 2 días antes, es muy poco tiempo Ya. para, digamos, llegar bien preparado. Si lo que quieres es llegar bien y decir, vale, voy a intentar ser competitivo, mínimo tiene que ser una semana antes y si puede ser 2 semanas antes, mejor, porque al final esa hora que tienes al día tienes que aplicar en una cosa
Y si empiezas a aplicar esa hora al día 3 días antes, pues con 3 horas es muy poca preparación. Claro. Para que tengáis una referencia, yo metí de conducción, ¿eh? No estamos hablando de evolucionar setup ni hablar con mi compañero, simplemente de conducción 14 horas. Claro, este caso no es, o sea, yo lo pongo como ejemplo, sé que es complicado llegar a 14 horas o incluso más, que mi compañero tenía más que yo, pero es para que veáis un poco las horas que solemos dedicar. Y yo creo que, honestamente, o sea, si no corres en un primer split, con que dediques 7-8 horas bien hechas, de calidad, digamos, trabajando con tus compañeros, ya es más que suficiente. Y lo dicho, una vez tú tienes esas bases de setup, esas bases de no darte cómodo con el coche, lo siguiente que debes hacer siempre es hacerte stints, ¿vale? Es decir, tú vas a llegar a estas carreras y el stint va a ser de 1 hora. De nada sirve hacerte simulaciones de 5 vueltas, porque es que esto no practicas tu concentración, no practicas cómo se siente el neumático y cómo evoluciona el neumático. Hay miles de cosas que no estás practicando. Claro. Lo que quieres hacer es practicar esas condiciones de carrera. No hace falta que te hagas 1 hora entera, pero hazte al menos 30 minutos o 40 minutos y siempre hazte esa, ¿sabes? Ese lapso de tiempo. Y tú te lo vas comparando de stint a stint. Vale. Esto te da una base bestial. Yo empecé a entrenar también con el Mustang este evento, luego no corrimos con él porque no nos parecía del todo adecuado por el tema BOP y tal, pero yo quizás me hice 5 o 6 stints de media hora con el Mustang y al final estaba súper cómodo. Y luego terminamos corriendo con el Corvette, que quizás alguna persona vio la retransmisión y tal, corríamos con el Corvette y al principio iba súper incómodo, como decías Sí. del compañero Abel, Sí. porque el Corvette es un coche que a mí no me termina de gustar, pero con el tiempo, cuando me hice 3 o 4 medios stints, Sí. ya iba súper cómodo. Y ya dije, nada, ideal. Pero es que claro, eso llega con el tiempo. Es lo que, bajo mi punto de vista, más afecta. Luego también, ya te digo, simplemente con que tuvieseis esta metodología, ¿no? De intentar empezar un poquito antes y con este método, ya cambia radicalmente la preparación, especialmente para ti. O sea, ya te digo, al final no tienes tantísimo tiempo porque tienes que también hacer stream, tienes Sí. bueno, tu vida personal y todo, pero ese tiempo extra, o sea, ese tiempo que dedicas para el evento hay que usarlo bien. Es un poco la conclusión. Tenía por aquí apuntado esto, quería preguntarte cómo habías elegido el coche, ya me lo has dicho, cómo has evolucionado el setup, también me lo has dicho, la forma de entrenar carrera y quali, yo te estaba comentando la forma de entrenar carrera, que es justamente esta, ¿no? Hacer simulaciones de 50% del stint y luego ir comparándotelos tú, y las horas de preparación. Vale. Entonces aquí ya personalmente ya veo una gran diferencia o una gran área de mejora. Sí. Porque, o sea, honestamente, soy honesto, yo he visto un poco tu conducción. En cuanto a técnica, hay detalles, pero no son detalles que te vayan a hacer perder medio segundo en una curva. Son detalles o sea, detalles tontos, por así decirlos, que son fáciles de corregir, sobre todo si lo sabes identificar y los marcas para corregirlos durante un periodo de, pues eso, un mes, se puede trabajar en ellos. Pero esto que te comento de la práctica y de afrontar bien una carrera es la base. Es decir, si esto no se cumple, va a ser imposible tener buenos resultados. Claro. Nunca, ¿sabes? Yo sí que estoy de acuerdo contigo que el tema oficial les puede ayudar, pero la oficial es un recurso para usar al final de tu preparación, no al principio. Tú al principio quieres estar contigo mismo, tú compites contra ti mismo y tienes que intentar trabajar con tu compañero para que entre los dos os retroalimentéis. Mira, yo te soy sincero, con mi compañero empecé a entrenar, al principio iba más rápido yo, entonces le ayudaba, hacíamos una pequeña conversación para ver cómo, pues oye, en qué se sentía él incómodo y cómo le podía ayudar yo, si le podía dar algún consejo, si le podía decir alguna cosa en general que hace durante el Steam. Y luego él terminó yendo más rápido que yo y pasó al contrario. O sea, él me empezó a ayudar a mí con algunas cosas. Pues mira, aquí, cuando bajes a segunda, hazlo aquí, porque me viene mejor, porque el neumático tal, porque cual. Entonces, todo esto, o sea, cuanto tú más unido estés a tu compañero, mejor va a ser. Claro. Porque ya te digo, si hay una buena comunicación, y en nuestro caso, es que ni siquiera te estoy diciendo de hablar por voz, o sea, lo hacíamos por texto. Al final del día, cuando había entrenado él y había entrenado yo, le empezaba a enviar mensajes, él me contestaba
íbamos poniendo este feedback en común y siempre me iba a dormir habiendo aprendido algo de mi compañero o él de mí. Y claro, vas mejorándolo así y luego llegas al evento con una muy, muy, muy buena base. Claro. Y con las oficiales, a mí, o sea, estoy de acuerdo que viene genial, porque aunque no tengas tanque de 100%, puedes correrlas y, caray, estás practicando situaciones de carrera. Estás practicando los nervios en quali, estás practicando el propio circuito, el setup, aunque sea de sprint, pero estás practicando también a cómo se siente el coche. Todo. En este caso no pudo ser, de hecho yo quería correr oficiales, pero cuando vi que el calendario estaba con las carreras en lluvia y el evento especial no, dije, no voy a correr, o sea, no voy a correr porque no me va a servir de nada, voy a perder el tiempo. Prefiero dedicarlo haciendo setup para otro coche o haciendo más stints con el coche que llevamos o alguna cosa así. Entonces, luego si quieres, cuando terminemos, te paso una lista de acciones para preparar la carrera, ¿no? O de comprobables para preparar la carrera, que es un poco lo que hemos comentado, pero resumido. Te lo paso y tú lo tienes. Perfecto. Y esto para el siguiente evento especial dices, vale, con la sesión de salva dijimos esto, y tú te vas haciendo los checks, si puedes, ¿no? Al final, ya te digo, tenemos una vida personal, tú también tienes los streams, pero en la medida de lo posible, cuanto más cumplas de esa lista, bajo mi punto de vista, mejor preparación tendrás para la propia carrera, ¿vale? Sí. Y luego, he visto un poco a tu técnica de conducción, estábamos viéndola, bueno, la he visto con la replay que me has pasado, y ya te digo, no quiero entrar en excesivos detalles, pero sí he visto algunas cosas que luego enlazaré con puntos que son muy importantes en la resistencia, ¿vale? Vale. En concreto, si te parece bien, podemos dejar el coche, bueno, corriendo, que es al final tu conducción, o si quieres que vaya explicando los puntos clave, no me importa, ¿eh? Sí, pero no, mira, dale, como tú quieras. He visto cosas en la curva 1, sí. En las dos derechas antes del puente también he visto cositas, en la horquilla, en Spoon, en la 130R y en la chicane. Vale. Y luego algunas cosas que se repiten en todas las curvas, ¿ok? Vale. Entonces, mira, voy a hacer una cosa. Voy a ver si puedo... Alto el circuito. No, o sea, son cositas simplemente, Sí. no son detalles. Es que ya te digo, no son detalles que te hagan perder muchísimo tiempo, pero son cosas que luego te van afectando pues al rendimiento del coche, por así decirlo, durante todo el stint. Vale. Entonces, mira, lo primero de todo, aquí no sé si puedes ver que cuando entras a curva estás cruzando un poco de pedal. Vale. No es muchísimo, pero el problema de esto, y más en este circuito, esto es un pequeño hábito que se te repite en la mayoría de frenadas de media o alta intensidad, ¿no? Por ejemplo, esta es una frenada media más o menos que se frena en torno al 40%, aquí lo haces. En la horquilla también, en Spoon también, en la chicane también. Entonces esto, lo que ocurre, te genera dos problemas. El primero de ellos es que te sobrecalienta neumáticos, ¿ok? Porque cuando tú aguantas este pequeño freno y acelera a la vez, lo que ocurre es que le está diciendo al coche que frene y acelera a la vez, aunque sea solamente un instante. Pero cuando vas sumando este instante, el de la horquilla, el de Spoon, el de la chicane, pues son 4 pequeños picos o 5 pequeños picos que le has metido de temperatura al neumático. Ese pico de temperatura le mete más presión y cuando subes tu presión del neumático en iRacing, especialmente cuando subes por encima del nivel que se estandariza, por así decirlo, pierdes agarre. Vale. Entonces, puede ser que tu técnica de conducción sea perfecta, pero solamente por esto ya vayas a perder agarre al menos un tanto por cien respecto al neumático de forma óptima. Vale. Y claro, esto te ocurre todas las vueltas. Exacto. Entonces, tu neumático nunca termina de bajar a esa zona óptima. Siempre está un poquito más caliente y con un poquito más de presión. Eso es un problema porque es difícil darse cuenta, pero está sucediendo. Y eso es algo que le pasa a muchísima gente. De hecho, la gente que está viendo esto, lo mismo. Si le ocurre esto, es algo que se puede solucionar así de rápido y afecta un montón. Sobre todo cuando hacemos carreras de eso, stints de 1 hora. Entonces, para solucionar esto es muy sencillo. Tienes que estar 2 semanas conduciendo a conciencia, es decir, acelero, suelto y luego freno. Aunque hagas un poquito de coasting, es que no pasa nada. Es mejor eso que hacer overlap.
Porque si haces coasting, no metes pico de temperatura. Así sí. Tú Vale. fíjate que aunque el neumático ahora mismo en iRacing, especialmente con los GT3, desde que hicieron la update en junio, te permite más ser más agresivo, esto todavía afecta, ¿vale? Vale. Si te viese un 5% de overlap, te diría, mira, prácticamente es nada, o sea, no pasa nada. Pero en este caso que se ve, pues eso, un 20%, y en otros casos, como por ejemplo en la horquilla, que sí que veo un 30%, claro, es que ahí sí que metes subviraje al coche, es decir, el coche no te rota tanto en este momento Claro. inicial, y luego además le metes pico de temperatura, subes presión y bajas grip. Entonces Claro. tienes esos dos problemas, que es lo que mencionaba al principio. Es algo que nos tenemos que centrar mucho, ¿vale? Vale. Luego, segundito. Claro, aquí cruzas un poco de pedal, no te digo que te da muchísimo subviraje, pero bueno, ya te está dando algo. Y según veía tu conducción, en algunos casos, aquí te ibas un poquito largo y terminabas pisando la moqueta. Sí, tuve Y eso algunos off-track ahí. puede ser que sea porque en la entrada entras como muy caliente con esa frenada y ese acelerador, o quizás frenas un poquito tarde, pero metiendo aún un poco de gas, te da ese micro subviraje y terminas saliéndote hacia esta parte exterior que dices, caray, ¿por qué el coche no me ha rotado tanto? Tú quizás no te das cuenta cuando estás conduciendo, Sí. pero sucede por esto, ¿ok? Entonces es algo que ya te digo, simplemente con que lo dejes de hacer en esta situación, ya vas a notar una grandísima consistencia en la T1, que al final es una curva complicada porque tú piensas que entras metiendo volante y frenando. Claro, si frenas muy fuerte, el coche ya no te rota. Si haces esto, el coche ya no te rota. Claro. Si el setup te roza entero, ya no te rota. Son muchas cosas que suceden en esta T1, es muy técnica como tal. Vale. Entonces aquí es muy importante encontrar esa consistencia y esa comodidad. Genial. Eso sobre la T1. Luego, sí es cierto, las S las he estado viendo. Muchas vueltas las haces bien, bastante bien, de hecho, la trazada la veo bastante sólida, pero en otras veo que te falta quizás un poco de consistencia en cuanto a tu compenetración con el coche. Es decir, veo que quizás te salta raro en un piano y ves un poco la línea, veo que quizás te vas un poco abierto en una de las S y ya pierdes para la siguiente. Yo esto no creo que sea un problema de técnica, sino simplemente una falta de tiempo en el coche. Como Sí. se dice, falta de tiempo en el asiento, o sea, de sit time, ¿sabes? De dedicar más tiempo al coche para tú sentirte más compenetrado. Porque ya te digo, he visto vueltas que lo haces bien, he visto otras vueltas que lo haces un poquito peor. Y es esto, Sí, únicamente dándole más horas a preparación, yo creo que ya se resuelve automáticamente, Sí, no, de ¿sabes? Así que hecho, tampoco me voy a centrar demasiado. Dime. Suzuka es un circuito que me gusta muchísimo, pero precisamente no le he dedicado las horas y es lo que te decía. Al final, Hmm. una buena parte, estás en directo, no tienes el 100% del Sí, focus en el coche, luego a lo mejor ya. pues estás en las S y estás contestando a alguien o estás tal y pierdes un poquito la concentración. Sí que es cierto que tampoco quiero achacar el problema al directo, ¿no? Si no, pues es muy fácil. Esto tengo que intentar hacerlo lo mejor posible y aún estando en directo. Hmm. Pero sí que hay ese pequeño tal que pues que es algo que me gusta, que he buscado siempre mucho cómo mejorar las trazadas. Entonces las S creo que las hago medianamente bien, pero sí que es Sí, cierto sí, que sí. lo que dices, que ahí a lo mejor me dejo un vértice de largo porque voy más fuera de la carrera en sí, en fin, detalles. Hmm. Aquí, mira, otro Sí, pequeño ejemplo por enlazarlo con lo de antes. Aquí saliendo, ese es un punto crítico porque tú en la salida de esta curva es la última de las S, antes de la de subidas. En esta curva tú vas a sacrificar mucho la salida para volver a la derecha y preparar la subida, ¿no? Para entrar con mucho ángulo. Pues mira, este pequeño overlap que hay aquí, cuando estás metiendo gas, el coche ya no te va a rotar tanto. Entonces vas a crear subviraje y luego lo que te va a suceder es que, una de dos, o tú tienes que parar más el coche para volver hacia aquí, o simplemente no vas a ser capaz de volver hacia aquí al claro. 100%, ¿sabes? Ujú. Pero bueno, al final ya te digo, las S las he visto relativamente bien, es más que nada lo que tú comentabas. Sí. Luego, en esta, Ujú. en este caso, no, pero he visto otras vueltas que antes de entrar a esta curva, antes de entrar a este codo, lo paras bastante.
Ajá. Es decir, bajas la velocidad mucho. Y esta curva, aquí, en este sector, puedes ganar o perder muchísimo tiempo porque tú piensas que como entres aquí, si entras muy pasado, la siguiente curva ya la arruinas completamente. Claro. Si entras muy parado, la arruinas completamente. Si entras arrastrando neumático, te fundes las gomas. Si Vale. entras botando mal, o sea, es un sector bastante complicado, Sí, muy, sí. muy, muy técnico, este primer piano y el siguiente. ¿Qué pasa? Que la vuelta que te estaba analizando antes, he visto que entras un poco parado. Entonces, cuando lo paras de más, lo que sucede es que ya has perdido esa velocidad mínima. Tu velocidad mínima va a ser menor a la óptima, por así decirlo, La y inercia. te vas a desangrar durante toda esta recta y durante la siguiente curva, durante la entrada. Entonces, claro, ya has perdido 2 décimas o 1 o 2 décimas simplemente por aquí haber frenado de más. Claro. Cuál es el truco de esta curva? Lo digo también para un poco ya darte ese consejo de a la larga. Tienes que frenar pronto, tienes que frenar poco y tienes que dejar que el coche corra mucho, pero sin entrar sobreconduciendo. Si tú entras Vale. sobreconduciendo a esta curva, el coche puede ser que te bote mal, puede ser que te fundas el neumático, puede ser que hagas off track, especialmente en quali. Entonces no hay necesidad de frenar excesivamente tarde ni excesivamente fuerte. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, yo veo que metes mucho pico de freno y luego sueltas muy rápido. Yo lo que haría Ya. sería frenar un poquito menos, durante más prolongado, y luego dar gas antes del piano para levantar un poquito el morro, si puedes. Porque también te va a dar más estabilidad, sobre todo cuando el coche coge ese piano, va a ser más estable y puede ser que mejores un poco el tema de cómo te rebota luego y demás. También te digo una cosa, el Mustang es relativamente bueno. Hay otros GT3 que estuvimos probando que eran bastante malos, o al menos bastante peores en el tema este piano. Así que nada, simplemente eso. Lo quería recalcar especialmente por el tema de la velocidad mínima. Aquí también me doy cuenta que, fíjate, tú entras aquí. Uy, la cámara Chase. Tú entras aquí, pero noto que el coche le falta algo de inercia. O sea, este piano lo usas de forma muy, vamos a decir, de forma muy modesta, ¿no? No lo terminas de usar realmente. Aquí te diría, te falta usar más la pista. Y esto es porque en la curva de antes, en esta curva, podrías entrar con más velocidad y ya la propia inercia ya te va a mover el coche hasta aquí. Porque aquí tienes como, vamos a decir que podrías poner el coche todavía por aquí y no pasaría nada. Y estás ganando ya ángulo para la siguiente curva. Claro. Son cosas que al final ves que todo esto es como una cadena, ¿no? de sucesos. Entras más lento, luego no abres tanto la línea porque el coche tiene menos inercia, estás perdiendo tiempo porque la velocidad mínima es menor. Son muchas cositas. Y aquí también, esta vuelta lo estás haciendo bien, pero otra vuelta estás mordiendo mucho este piano. Eso es un caso que tratamos en el entrenamiento grupal de cuando preparamos este evento, porque había un piloto que iba bastante bien, pero en este caso estaba mordiendo el piano interior. Y dije, fíjate, aquí, esta curva, no sé si se puede ver aquí, pero bueno, tiene un peralte bastante considerable. O sea, esta curva está peraltada. Entonces, ¿qué ocurre? Es como una curva, vamos a decir, de un circuito de NASCAR, ¿no? De un oval, más o menos. Tiene ese apoyo, entonces, claro, nosotros podemos hacer la curva con más velocidad. Claro, ¿qué ocurre? Si tú tocas el piano, el coche ya no apoya en el peralte, lo pones horizontal completamente. Claro. Entonces, ya no puedes darle, tienes que bajar más la velocidad a hacer la curva y rotarlo igual. Aquí la gracia de esta curva es apoyarte en el peralte y dar gas pronto para que el coche salga con velocidad porque ya te estás apoyando, ¿sabes? Es un poco que te rompe la mente porque puedes ir mucho más rápido de lo que parece, pero poniendo el coche bien. Claro. Me explico, ¿no? Sí, sí. Entonces también era una cosita, por eso decía que estas secciones tan técnicas son, sobre el papel dices, vale, son 2 curvas de derechas, no te crees, vale, las S son mucho más técnicas, pues es que aquí hay mucho detalle, que todo lo que hacemos al principio casi que influye aquí también influye todo lo que sucede en la recta siguiente, son mucha cosa, ¿vale? Y luego también aquí la siguiente, lo que quería tratar contigo era, mira, bueno, aquí en este caso no sé si no hay tanto overlap, aquí pues eso, hay un 20%. Sí que había visto otra curva, o sea, otra vuelta que llegabas con un 30. Vale. Llegabas con un 30 y luego llegabas a curva y te pasabas y te dejabas el vértice. Claro, eso sucede porque tú mismo te has dado subviraje entrando aquí, frenando. O sea, empiezas a frenar, el coche no frena igual porque estás con un 30% de acelerador en ese instante inicial, entras colado.
Claro. Y luego llegas a la siguiente vuelta y frenas bien. Y dices, wow, no entiendo, o sea, ¿qué le ha pasado al coche? No, al coche no le ha pasado nada, simplemente es esa pequeña inconsistencia que cada vuelta nos hace sentir el coche completamente diferente. Y esto crea un problema, y es que cada vez estamos como improvisando. Cada vez estamos improvisando lo que sucede. Y eso Claro. es un problemón, porque justamente en un evento así, con stints largos, stints de 1 hora, lo que buscamos es estar 100% compenetrado con el coche para clavar la décima todas las vueltas. Claro. Entonces esto afecta. Y también, una cosa que evita en esta horquilla, ¿ves? Aquí también ocurre un poco. Fíjate que aquí estás girando y aún un 20% de freno. Aquí me da la sensación que el neumático de delante lo arrastras bastante. Es decir, Vale. puede ser que, te das subviraje entrando a curva por lo del overlap con el pedal, entras un poquito colado y luego cuando vas a quitar freno, te llega a la hora de girar, metes más volante aún aguantando demasiado freno y eso te hace arrastrar el neumático de delante. Y estamos con lo mismo que sucedía en la curva 1. Cuando tú arrastras el neumático, le metes un pico de temperatura bestial, incluso más que con el overlap. Es lo que más pico de temperatura mete. Al final tú piensas en quali, la gente cómo calienta neumático, pues arrastrando, ¿no? O haciendo S's. Entonces, eso digo en la vida real, y en iRacing, bueno, en iRacing se ven cosas muy raras, pero en general no le meten el pico de temperatura haciendo esas S y arrastrando el neumático. Arrastrar, para la gente que no lo entiende, arrastrar es como, vamos a decir, derrapar el eje delantero un poco, ¿no? Cuando giras y rompes ese límite del grip y el neumático derrapa, por así decirlo, pues eso es arrastrar el neumático. Entonces, claro, esto sucede aquí. Luego viene una recta muy grande y luego viene Spoon. Si llegas a Spoon con el neumático, con ese pequeño pico, vuelta tras vuelta, entras a curva y vas sin agarre delante. Y Spoon es una curva que a la mínima el coche te está subvirando en salida de curva. Entonces, si aquí no sucede esto, y allí llegamos con el neumático delantero mal, ya es una catástrofe, porque es que vamos a perder una décima seguro. Entonces ves que todos estos pequeños detalles van afectando. Se pueden sacar conceptos generales, ¿no? Como no hacer overlap, no arrastrar el neumático, quizás anticipar un poco la entrada a curva, no hace falta frenar tan tarde ni tan fuerte para que el coche fluya mejor. Todos estos conceptos son aplicables a todos los sitios, pero estos conceptos al final los estamos tratando en este caso, que son pues bueno, el evento de Suzuka que se ha hecho, ¿no? Aquí lo mismo, bueno, entras. A ver, tenía aquí anotado lo de Spoon. Sí, correcto. Aquí había visto una vuelta que en este momento, justo cuando estás empezando a dar gas, te sucedía lo mismo que antes, que es que cruzabas un poquito pedal. Entonces, claro, aquí, que es la salida, lo más crítico en rotación, que el coche subvira que te cagas, y cruzas un poquito pedal, pues te subirá más aún. Entonces era ese pequeño detalle. En esta vuelta no sucede. Bueno, sí, aquí, fíjate, esto. ¿Ves? Aquí este pequeño detallito. Y también otra cosa a ver, que he visto ahora. Sí, mira. Vale, aquí das gas. Espera, mira. Toco frenos, vale, cruzos. 5 o 10, sí. Vale, aquí, claro, el coche ya no te va a rotar igual. Y luego otra cosa muy importante, esto. Mira, tú ves aquí, estás entrando con un 5% de freno, ¿no? Sí. Fíjate que aquí tú vas a soltar, vas a dar gas, esto es correcto, porque en esta curva siempre damos gas para que el coche vaya hacia afuera, y luego volvemos a frenar. Y esta frenada entiendo que es complicada porque cuesta darle la rotación perfecta al coche. Pero tú fíjate, aquí has soltado el freno, aquí has frenado y has soltado, ¿vale? Luego avanzas un poquito y vuelves a tocar freno. Esto también es un error muy común que yo hacía hasta muy tarde. O sea, lo corregí como 3-4 años más tarde de empezar en Sim Racing y me cambió muchísimo la conducción, ¿no? Porque tenía mucho más control sobre el coche. Esto lo que está sucediendo ahora mismo es que cuando tú estás frenando, ¿no? Estás cargando el morro, dejas de frenar y el peso se mueve hacia atrás. Entonces el morro ya no tiene ese peso que te permite girar. Y luego en este instante tú te das cuenta que te falta rotación y vuelves a tocar freno para que el morro gane ese peso y te permita, ¿no?, darte esa rotación extra. Sí. ¿Qué ocurre? Cuando en una curva hacemos
varios movimientos de freno, como en este caso, se pueden generar inestabilidades en el coche, es decir, perder el coche, se puede generar subviraje, depende un poco de la situación. Pero volvemos a lo mismo, estamos haciendo una situación que nos está haciendo improvisar cada vuelta. Porque esto que yo veo aquí es un poco de que tú estás improvisando en este momento para que el coche se sienta bien y que te rote como tú quieres. Y a lo mejor vemos otra vuelta y no sucede esto. Esto puede ser por falta de horas de entrenamiento o puede ser simplemente porque es una pequeña manía, un pequeño hábito que tienes al conducir y lo aplicas siempre. Pero esto, la teoría, ¿no?, de conducir dice, llega a curva, tocas freno una vez y una vez levantas freno ya es para meter gas. Vale. No es para volver a tocar freno, ¿no? Esto si lo viésemos en la telemetría sería tocas freno, sueltas freno, aguantas un poquito de trail braking y cuando sueltas freno ya empiezas a meter gas. Aquí veríamos que frenas aquí, sueltas freno y vuelves a frenar. Entonces, ese momento en el que no estás frenando, para corregirlo sería aguantar un poco más ese 5%. Claro. Simplemente eso. Porque si no, el coche se te generan esas inestabilidades o esos subvirajes, ese feeling que realmente nos queremos deshacer de él, porque lo único que nos da es incomodidad con el coche. ¿Okay? Vale, luego la 130R me he fijado, no sé si te ocurre en todas las vueltas, pero me he fijado que... Mira, en esta vuelta, por ejemplo, no sucede, pero había visto otra y era con el neumático caliente y todo, pero levantabas bastante. El truco aquí de la 130R, si necesitas levantar, porque va a depender un poco del setup, de cómo te sientas tú, de todo, es levantar en el momento crítico, que es justamente este. Pero en entrada a curva, tú aquí te puedes mantener a fondo, a fondo, a fondo, a fondo, y justamente en este momento crítico, que es cuanto más estás girando y vas a tocar el piano, aquí levantas un 20%, que es justo lo que estás haciendo, y aquí cuando el coche comprime ya vuelves a dar gas. Vale. Pero había una situación que levantabas como 30-40%, entonces no terminaba de entender por qué era. No sé si era quizás porque estabas pillando confianza o algo, pero claro, si levantamos más, ya estos metros hasta la chicane, pues quizás hemos perdido media décima. Claro. ¿Sabes? Dependiendo del GT3, sí que es cierto que había que levantar más o menos, porque algunos GT3 rozaban, o sea, daba igual lo que hicieses con el setup, que iban a rozar. No era el caso del Mustang, que el Mustang iba bien en esta curva, pero ya te digo, quizás el hecho de levantar un 10% no te va a afectar tanto porque apenas matas la inercia y quizás te ayuda mejor a rotarlo, pero levantar mucho más, ahí sí que estás matando mucho la inercia. Entonces, claro, ya esos metros hasta la chicane prácticamente los desperdicias, por así decirlo, ¿no? Entonces, vale, y luego en la chicane lo que vi de técnica fue esto, mira. ¿Ves? Aquí, esto. Esto también lo hacías en la otra vuelta, que es este pequeño... Es mínimo, pero este momento crítico que te estás acercando al vértice es el que está rotando el coche, entonces esto quizás te da un poquito de subviraje. ¿Ves? Aquí, mira, sales de curva y estás girando más en este momento que aquí prácticamente. Eso es porque tú estás intentando compensar esa falta de rotación con volante. Claro, eso es un problema porque en este momento, fíjate, estás girando así, dando gas ya saliendo de curva y aquí también estás arrastrando un poquito de neumático. Entonces ya te digo, son muchas cosas que se van sumando entre sí. No, ya te digo, es que no veo errores grandísimos. Por ejemplo, se nota que la técnica de conducción la tienes ahí. Lo que pasa es que estos pequeños detalles que vemos de overlaps, de subvirajes, de inestabilidades, de falta de consistencia, todo esto son... Pero la mayoría de veces está causado por hábitos que tenemos que ni nos damos cuenta. Claro. Dime. No, porque justo se está congelando tu imagen un momento. No sé si por algún motivo, pero bueno, creo que ya está arreglado o no. Creo que no, creo que estamos con la imagen congelada. Ahora no, ahora está ok. ¿Sí? Vale. Un pico ahí de... Vale, ok. Entonces se ve guay, ¿no? Sí, todo bien. Vale, perfecto. Así que nada, simplemente esto. Entonces, esto que hemos visto en la vuelta está muy bien para usar la teoría de la vuelta. Vale. Pero como te decía, esto lo
ves un poco la visión general del evento Vale. y afecta muchísimo. Afecta muchísimo porque el tener más temperatura te hace perder grip y claro, esto, ¿qué te haces en el Steam? No sé cuántos son. 30 vueltas y 30 vueltas 30, o 29. 30 y 60, 30. claro, 60 vueltas que vas perdiendo quizás por esos detallitos, un par de décimas, 3 décimas por vuelta, es muchísimo tiempo. Es muchísimo tiempo, ¿sabes? No es que ahora mismo tú arregles esto y vayas a encontrar medio segundo, Sí. pero sí que en un evento así se nota bastante. O sea, si tú ahora mismo arreglas esto y te comparas conduciendo contra este ejemplo que tenemos en pantalla, es muy probable que al final de Steam te sacaras varios segundos, simplemente por esto, porque te mantienes el neumático mejor y todo esto. Y ya te digo, muchas veces en las resistencias tienes que saber gestionar tú el neumático de cierta forma en la que si tú vas apretando como si fuese una carrera de 20 minutos, es muy probable que te cargues el neumático. Vale. Y ya te digo, esto ahora está bien. Antes en iRacing era crítico. Quiero decir, antes en iRacing, para que te ponga un ejemplo, antes en iRacing tú hacías esto de aquí, de salir de curva, quizás arrastrando un poquito, lo hacías una vez y ya no tenías neumático para el resto del Steam. ¿Qué te quedan? ¿20 vueltas? Pues 20 vueltas que el neumático ya no lo tienes igual, porque ya no volvía a ese estado óptimo, por así decirlo. Vale. Ahora, si tú dejas de hacer esto, el neumático se recupera bastante bien. Pero claro, si te mantienes constantemente haciéndolo, pues pierdes ese pequeño rendimiento, por así decirlo, ¿no? Sí, y además no es que lo haga una curva, sino que son curvas consecutivas que lo hago, que lo arrastro vuelta tras vuelta y que ahí está la... Sí, y luego también otra cosita es que ya esto es un pequeño consejo que yo te doy, que en este evento no afectaba tanto, pero si tú quieres sí que puede afectar. Es decir, en este evento la posición en pista era muy importante, ¿vale? Porque adelantar en Suzuka con un GT3 es complicado, es un circuito estrecho, es un circuito que los puntos de adelantamiento no son tan claros, hay mucho aire sucio, si vas muy pegado al coche de delante tienes que ser mucho más rápido, bueno, son muchas cosas, ¿no? Entonces la posición en pista es importante. Eso tú lo puedes ajustar con estrategia, pero tienes que tienes que saber cómo hacer la estrategia. Tú piensa, este evento tenía 5 horas y media, ¿no? Más o menos de tiempo. ¿Eso qué significa? Que el último stint es de media hora. Tú va a haber una parada en boxes que la vas a hacer en media hora. Perdón, vas a repostar para media hora. Sí. Entonces, tú tienes que plantear, ok, ¿qué ocurre si yo voy a full conduciendo? Es decir, sin ahorrar ni nada. ¿Y qué ocurre si ahorro para dar una vuelta extra? ¿Cómo va a afectar esto a final de carrera? Simplemente tú teniendo esa perspectiva, yo sé que es complicado porque en vuestro caso no llegáis a preparar esto porque estáis pendientes de las cosas como la edición del coche, ir cómodos y tal, pero estos detalles son muy importantes porque tú ahora imagínate que el último stint, en lugar de tú tener que repostar para media hora, repuestas para 15 minutos porque has hecho una mejor gestión del combustible y te has ahorrado una vueltecita en cada stint. Sí. Pues acabas de tener 15 minutos extra, que eso en cada litro que metes en el racing pierdes 3 décimas, más o menos, ¿no? 2-3 décimas, por ahí está. Entonces, ese último stint ya lo tienes con más margen incluso que el resto de gente para, si te hace falta, hacer una parada corta y salir por delante de tus rivales. Y es así, porque si haces una mala quali, sales, yo qué sé, décimo, y en el primer stint metes esta estrategia, te cambias la parada, ¿no?, de final de carrera por el principio y sales por delante, pum, ya estás delante, marcas ritmo y te escapas. Si es que tienes ritmo, evidentemente, pero Claro. son estas cosas que son más de estrategia, que ahora mismo no hay muchísimo. Yo recuerdo que hace algunos años en iRacing estaba por una parte tema combustible y tema neumáticos. Claro. Ahora no, ahora tema neumáticos, lo único que puede haber de estrategia en neumáticos es no cambiarlos por si el último stint es extremadamente corto. Y ya sabes, este tiempo que estás saliendo de boxes, que pierdes 3 segundos en vuelta 1, 1 segundo y medio en vuelta 2 y medio segundo en vuelta 3, te lo evitas. Pero claro, no es muy raro, ¿no?, que haya una situación en la que tengamos que parar y hacer 10 minutos. Entonces casi siempre, 99% de los casos, va a ser rentable cambiar neumático. Porque además lo hace a la vez
Sí. que metemos combustible. Esto antes no era así. Antes era cambiabas neumáticos, luego combustible o algo así. Entonces te tirabas un montón en la parada y ganabas como 25 segundos por no cambiar neumáticos. Luego tenías que compensarlo. Ahora ya no. Ahora lo único que afecta es combustible y si podemos jugar un poco con ello. Si no podemos jugar con ello, pues oye, Claro. no hay estrategia, no tiene por qué haberla, pero viene bien siempre pensar estas cosas. Entonces, ya te digo, neumáticos combustible son las bases del evento. Neumáticos porque cualquier error nos va a hacer tener menos rendimiento y combustible porque podemos jugar un poco con la estrategia. Son las únicas variables que tenemos, por así decirlo. Entonces, en este caso, he querido, ya te digo, ver un poco el vistazo general a lo que ha sido este evento, un poco ver tu conducción, ver las dinámicas de entrenamiento. Luego, lo siguiente que me gustaría hacer, porque ahora mismo no tengo la comparativa mía de estar conduciendo aquí, entonces, te soy sincero, no sé cuánto tiempo más estoy sacando por vuelta, porque probablemente ni siquiera la temperatura de pista sería la misma en tu caso y en la mía, Sí. y en el mío. Entonces, cuando la temperatura de pista no es igual, no tiene incluso la humedad o el viento, no tiene ningún sentido hacer una comparativa de tiempos. Claro. Lo que a mí me gustaría hacer es que para la siguiente sesión tú marques una combinación en la cual vayas a, yo qué sé, correr oficiales o lo que sea. Sí. Yo me la preparo contigo y decimos, vale, vamos a dedicar un par de horas, ¿no? Un par de horas tú, un par de horas yo o media hora yo hasta que llegue un poco a mi tal. Usamos el mismo setup Vale. e intentamos ver la diferencia en tiempo. Y aquí ya entramos en un poco a ver esas dinámicas, ¿no? Un poco lo que hemos hablado hoy, aunque ha sido a grandes rasgos, Sí. ver si lo puedes aplicar y ver cuánta diferencia hay. Y ahí ya te intento decir, mira, cuando te comparas conmigo, veo que te falta aquí, 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 aquí. Entonces eso ya puede, ¿sabes? Ahí ya vamos a hilar un poquito más fino. Vale. El objetivo de esa segunda sesión será, digamos, que vayas lo más fino posible en cuanto a técnica y luego ahí estaremos prácticamente una hora mirando conducción. Y luego, la siguiente, me gustaría marcarte un plan, o sea, un plan de entrenamiento, carrera quali y una semana oficiales, ¿no? Sentarme contigo, ver el calendario y decir, vale, vamos a correr esta semana. Vale. Yo te recomiendo que hagas esto. Esa sesión siguiente, esa segunda sesión será un poquito más corta, pero te marcaré un poco un plan de entrenamiento de, mira, si vas a correr esta oficial, haz antes esto, 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 esto y esto. Vale. Igual, ¿no? Una checklist de hago esto, hago esto, hago esto. Te haces la semana de oficiales y luego nos juntamos y la vemos, ¿sabes? Vale. Esas carreras nos juntamos y las analizamos. Son unas cuantas sesiones y con eso tendríamos ya unas 2-3 sesiones. Y luego depende cómo te vea, te digo, vale, nos va a trabajar en esto, nos va a trabajar en esto. Porque aquí estamos hablando únicamente de técnica, pero ir rápido no es únicamente estar en pista, son más cosas, ¿no? Es Claro. cómo gestionar los nervios en quali, cómo entrenas, cómo gestionas situaciones de carrera con otros coches, cómo decides, cómo adelantas, cómo te defiendes, cómo entras en boxes, cómo haces un setup, cómo adaptas un setup a ti. Hay tantas historias que, a ver, podríamos estar haciendo 1000 sesiones, pero un poco quiero ir a lo esencial. Sí. Intentar cambiarte un poco el chip en general y ver si en un lapso de, pues eso, 3-4 meses se puede mejorar en general o te puedo ayudar pues a que te sientas más cómodo con los coches, a que te sientas con más rendimiento y todo esto. Ya te digo, esa sesión. De hecho, hemos estado pues unos 46 minutos más o menos haciéndola, pero yo creo que ya más o menos hemos tratado lo más importante. Y nada, espero que los que hayan estado mirando, que todo lo que hayan podido aprender, pues se lo llevan por estar aquí viéndote. Así que me alegro por ellos. No, ya no, te digo, esto... a pagar, chavales, a pagar la clase del coach 1-1 no, a ver si os pensáis que esto es gratis. No, pero bueno, es esto, o sea, nosotros siempre hacemos esto, es decir, cuando alguien coge una sesión, lo primero de todo es, tenemos en cuenta la disponibilidad, ¿no? Sí. Tú coges una sesión con alguien, me invento, con Alejandro Sánchez o con Tristán o con quien sea, y ellos tienen marcada su disponibilidad. Sí. Te puedes imaginar, ¿no? Que un tío que esté corriendo 4 carreras al mes como Alejandro o quien sea,
pues va a tener los huecos bastante limitados, pero tú ya Claro. enseguida ves cuándo está el disponible. Pues por las tardes de 6 a 8. Vale. Y tú dices, vale, por las tardes de 6 a 8, pues me viene bien a mí este día. Y si lo coges, le coges la sesión. Y luego hacemos unas pequeñas preguntas, pues un poco lo que te he preguntado a ti, pero más enfocado a una sesión, ¿no? Para que en este caso el coach tenga información de, yo qué sé, qué categoría o qué coche sueles utilizar, qué objetivos para la sesión tienes. Es que puede ser tan amplio, puede ser desde, no, es que yo quiero configurar el simulador. O sea, quiero meter un perfil en el volante, tener los pedales bien configurados, yo qué sé, 1000 historias. Yo, por ejemplo, esto lo he hecho con algún cliente y va bien, porque también es una forma de asegurarte que ya empiezas a conducir con la base esa correcta, ¿no? Pero bueno, ya te digo, Claro. son 1000 historias. Otro puede ser análisis de una carrera, ¿no? Análisis de una situación de carrera, cómo entrenar, técnica técnica de conducción, cómo hacer un setup, como 1000 historias, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Hacemos esas preguntas y luego ya se pone en contacto el coach con el cliente. Vale. Y si hace falta saber algo más, todo esto ya se va tratando, digamos, de forma personal. Pero siempre nos gusta eso, asegurarnos que ya cuando el cliente elige la hora, ya va a ser la hora fija, no tenemos que estar aquí, fíjate, pues la semana que viene no puedo, tú cuando puedes, eso ya lo evitamos, porque Claro. si no es una pérdida de tiempo, por así decirlo. Y luego también lo que hacen algunas personas es coger packs, es decir, coger packs pues, de 5 sesiones y Ahorrarse demás. un poquito. Sí, eso ya lo hacemos, como es algo a menor volumen, lo hacemos nos contratan por privado y nos lo dicen directamente. Por ejemplo, yo estuve haciendo unas sesiones que el pack fueron de 10, ahora hemos hecho 5 y ya está, lo hacemos de esa forma porque, ya te digo, eso es algo un poco más personalizado, ¿no? No es lo Claro. mismo preparar una sesión, preparas una sesión que preparas 5, tienes que hacer un poco la visión de todo, ¿no? ¿Qué tocas primero? ¿Qué tocas después? ¿Qué tocas al final? También saber qué quiere el cliente es eso. Al final el objetivo de esto es que estas sesiones, que el cliente las pueda rentabilizar con el tiempo, ya sea sintiéndose más cómodo o lo que sea. Es el objetivo. Entonces eso también requiere de una preparación. No es que nosotros lleguemos, nos sentamos aquí y decimos, venga, ¿qué necesitas? No, nosotros ya estamos antes un poco estructurando todo para que luego lleguemos y esa hora tenga sentido. Sí, bueno, lo que hemos hecho antes, Salva me ha pasado un pequeño cuestionario estos días atrás. Me ha pedido la replay de 10 vueltas. En mi caso, pues le he dado la replay de los 1000 kilómetros de Zucca porque me había parecido bastante bueno el poder tener el feedback. Además de una carrera en la que a mí se me exigió muchísimo un rendimiento y creo que no di lo mejor de mí. Entonces, qué mejor manera que una carrera en la que yo no me sentí cómodo del todo, no me vi lo suficientemente rápido, analizar qué problemas, porque yo por mí mismo no iba a ser capaz quizá de hacer, no por no hacer la autocrítica, que soy el primero que me pongo aquí delante vuestra, me expongo los errores que tengo y no me importa reconocerlos, pero no tengo quizá la capacidad que tiene Salva de analizar detalle a detalle cuál es mi problema. Entonces le he pasado la replay, le he pasado ese pequeño cuestionario que me ha hecho, él se ha visto estas vueltas todas que hemos estado exponiendo y ha sacado pues básicamente los fallos y hemos comentado un poquito pues cómo vamos a ahora planificar las siguientes sesiones. Vamos a hacer pues entre 3 4 5 sesiones en las que vamos a ir intentando mejorar mi conducción y corregir errores que hemos visto durante este streaming. Podéis verlo repetido desde el principio. Yo creo que ha estado muy interesante y se han visto pequeños errores que hago o grandes errores que hago a lo mejor si lo sumas todos. Pero nada, Salva, yo creo que si a la gente le ha podido valer porque ya te digo, yo he estado 100% concentrado ahora Sí, escuchándote vale. y atendiéndome. Perfecto, pues para terminar lo que hemos hablado antes, me faltará pasarte la checklist de los comprobables o de las tareas para preparar una carrera de estas características Vale. y luego pasarte la propuesta para la siguiente sesión que hagamos, un Vale. poco detallada, y tú me dices, vale, me parece bien, o ¿por qué no cambiamos esto? ¿O por qué no lo hacemos aquí y allá? Y así ya también la preparamos con un poquito más de tiempo y cuadramos una fecha que encaje debido a las circunstancias, ¿no? Que al final, pues,
también tienes tu horario, yo el mío y demás. Sí, Y exacto. yo, ya te digo, yo lo que te recomendaría ahora es que si puedes durante estos días, estas semanas, un poco trabajar en lo que hemos visto, ya Sí, no a nivel de preparación, porque al final no hay eventos especiales, pero sí a nivel de técnica, lo poco que hemos visto, si puedes aplicarlo, ideal. Y luego ya vale. entraremos en detalle e hilaremos fino y todo esto, pero ya a su momento, ¿vale? Sí, genial. Ok. No, no, hay ciertas cosas que tengo que pensar en ellas y empezar a darme cuenta que son fáciles de ahora asimilar o intentar asimilarlo porque tú me lo has dicho, que son aparte visibles a simple vista y nada, pues trabajar en ello y vemos Sí. dentro de un mes o dentro... Hay que ver el calendario porque ahora también Ujú. viene la semana Termina, eso es. 13 Ujú. en nada, Sí. entonces planificar a lo mejor para la temporada, perdón, para la semana 1 o la última, bueno, vemos cómo. O incluso utilizar la semana 13, ojo, que a lo mejor todos estamos un poquito menos ocupados y utilizar la semana 13 para planificar un Sí, puede ser circuito. buena opción. Puede ser buena opción, sí, sí. Ya te digo, siempre está la update, pero bueno, sí, puede ser buena opción. Ya te digo, el tema, los detalles que hemos visto, aunque sean pequeños, ya te digo que son cosas que cuestan de quitar, Ya, porque cuando son hábitos que los tienes tan integrados en ti, cuesta bastante de quitar y tienes que conducir con mucha conciencia sobre ello. Y también una cosa que repito siempre, cuando intentas corregir un error que haces, al principio siempre vas más lento. Eso es así ya, siempre, ¿eh? Esto lo repito a todo el mundo, los entrenamientos individuales, en los grupales, a todo el mundo. Al principio vas más lento, pero cuando ya te acostumbras a hacer las cosas bien es cuando ya empiezas a ir rápido. Pero tienes que tener la paciencia de ujú, esos 2, 3 días de decir, voy un poco más lento y estoy haciendo lo correcto, no entiendo nada. Es vale, porque tú estás conscientemente cambiando las cosas, entonces, claro, ya digamos que de cierta forma no estás haciendo el resto de cosas tan bien, porque estás pensando en esa cosa. exacto. Pero luego ya cuando ganas naturalidad ya lo haces bien y ya Sí, pues, consigues ir más rápido. es coger la memoria muscular y a convertirla en hábito, digamos. Exactamente, sí. Vale. Y para coger la memoria muscular hace falta mucha conciencia continuamente. Es, Sí. es, es la clave. Dice Dani por aquí, Dani de VSR, Dani Hernández. Salva, ¿tienes algún tip para gestionar esa rueda fría matadora de los hypercars? Eh, el tip que te voy a dar es cuanto más tú puedas practicar esas 3 vueltas críticas, mejor. Es decir, em, siempre en carrera ocurre una cosa, llegas al final del stint con toda la confianza de todo el grip y demás, paras en boxes y si continúas, es muy común salir de boxes y hacer el error, porque vienes acostumbrado a tener el grip extremo, sales con neumático frío y dices, caray, es tanta la diferencia que cuesta, ¿no? Pero eso cuanto más lo entrenes, cuanto más lo entrenes conscientemente, mejor. Pero no entrenar de decir voy a encontrar hasta la última décima, porque honestamente en esas situaciones es súper complicado ir al límite. Lo que tienes que entrenarlo es para tú ganar confianza contigo mismo. Más Y da que... igual si pierdes Sí, un par de décimas en esa vuelta, no pasa nada. A ver, una cosa es perder un par de décimas y otra cosa un segundo, ¿no? claro. En general tienes que anticiparte mucho más, los errores en esas situaciones se notan mucho más, entonces tienes que intentar ir muy fino, pero Vale. el consejo general es practícalo, anticípate mucho tú conduciendo en esas situaciones porque con eso ya lo vas a solucionar muchísimo. Nosotros en la carrera perdimos 3, 4 segundos en una situación justamente por esto, porque mi compañero llegó con toda la confianza, salió de pista y en la primera curva se fue un poco recto, de semitrompeó el coche y perdimos 3, 4 segundos. Y fue porque es el contraste tan grande que no se acostumbró, o sea, Sí, sí. le costó cambiar el chip. Entonces tienes que tener eso, tienes que ser eso, muy consciente Vale. y también tomártelo con paciencia. Y otra cosa importante, si sales a pista y hay otros coches, piensa que cuando te sale de trazada te vas a quedar sin grip. Cuando luchas con alguien que te pones en paralelo es muy fácil perder el coche, sobre todo cuando coges un piano raro. Esas situaciones también tienes que analizarlas mucho, ¿sabes? El Dice asunto. Dani, más que control en carrera, en rueda fría le cuesta personalmente sacar el rendimiento en quali. Digamos que quizá se ve un poquito por debajo de lo que es capaz de sacar la gente del Hmm. mismo nivel que él, le cuesta sacarlo en quali. Quizá porque El no calienta lo consejo, suficientemente. el consejo rápido que te puedo dar, especialmente ahora en el racing, es
si tú tienes curiosidad de ver cómo lo hacen en el top split, es decir, si calientan neumáticos, hacen una cosa u otra, te lo digo sin ser experto en prototipos, ¿eh? Porque al final, vale, en Simulfy tenemos la gente que hace prototipos y demás, pero si tú quieres ver lo que hacen en Quali, métete en modo watch, en modo ver la carrera, para que entiendas. Te metes a una carrera, ves la Quali del top split y lo que hagan es lo que entre comillas funciona para practicar, o sea, para adaptar el neumático a esa clasificación. Entonces, yo ahora mismo no tengo ni idea del GTP porque de hecho ni lo conduzco ese coche. Pero si quisiera correr mañana con GTP y dijera cómo voy a practicar la quali, cómo voy a practicar ese calentamiento de neumático, métete a ver una carrera oficial, top split, ves la quali y ya está. O si no, están después también, por ejemplo, tenéis a Marc Pérez, ¿no? Creo que recordar que es uno de los Sí, expertos en GTP. Tenemos a Marc Pérez y a Iván Machado. Marc Pérez hace creo que 4 GTPs y Iván Machado hace 1. Hay 5, ¿no? Más o menos, creo. Sí, creo que hay sí. 5. Acura, Porsche, BMW y Chevrolet. Cadillac. Cadillac. Bueno, Salva, creo que 1 hora y 3 minutos es el tiempo que teníamos más o menos. Creo que tienes más cositas que hacer. Sí, me tengo que marchar, que llevo un día intenso. Cuéntame. Sí, algo que, ¿sabes qué me pasa? Por ejemplo, me pasó en las 24 horas de Spa. En las 24 horas de Spa tuvimos que, íbamos con una estrategia de ahorro todas las vueltas y llegué a ir tan rápido como la gente que iba apretando, y precisamente ahora pensando en lo que dices tú, claro, a huecas antes, dejas correr el coche, no crees esa situación de doble pedal y frenaba tranquilamente, ¿no? Es muy probable que eso sucediera porque, Sí. por una parte, tienes el neumático mucho mejor condicionado que quizás en esta situación que hemos visto. Y lo segundo es, a ver, tú digamos que si conduces perfecto sin ahorrar, vas a ir más rápido que ahorrando, pero la diferencia va a ser poca. Claro. Es decir, si tú ahorras bien, la diferencia va a ser poca. Entonces, claro, lo que ocurre es que muchas veces cuando no se va perfecto, ahorrando vas a ir más rápido, porque vas a ser capaz de tener el neumático en mejor condición. Es un poco complicado de entender porque depende mucho de compararte, ¿no? Durante todo el Steam y ver este tipo de tiempos al final de Steam, pero esto sucede, y sucede por esto que te comento. Es que, claro, ahora analizando los errores que me dices tú, digo, es que en las carreras que yo más cómodo me siento y más competitivo me siento son precisamente en aquellas carreras en las que la estrategia, por ejemplo, un Fuji es hiper fácil, es decir, muy fácil ahorrar y además es súper rentable ahorrar en Fuji, en Spa, con tal. Esas carreras son las en las que yo más cómodo me he sentido y más rendimiento le he sacado a los coches. En cambio, en Suzuka aquí, que apenas podía ahorrar o para intentar ir al ritmo tenía que ir apretando siempre, bajo mi rendimiento. Claro. Y básicamente es por lo que dices tú, que cruzo pedales, meto más volante y en cambio cuando ahorro voy como dejando correr más el coche, acuso menos el freno, en fin, pues mira. Totalmente, es que es por eso, o sea, es por eso, ya te digo, eso se nota muchísimo. Pues nada, pues tendré que ahorrar. Entonces... No, a ver, es la dinámica de ahorrar, quiero decir, no te va a hacer siempre rápido. Ya. Es lo que te comentaba, si tú lo haces perfecto sin ahorrar vas a ir más rápido, vas a tener esa decimita y media extra. Pero, claro, si tomamos este ejemplo de tener el neumático sobrecalentado y tal, pues evidentemente que se nota. Claro. Vale, pues nada, mira esa conclusión. Sí, total, claro, no era consciente, pero sí, es así. Genial. Pues nada, Salva, mil gracias, señor, por dedicarme tu tiempo. Bueno, ya te pasaré el directo para que colguéis y hagáis el contenido que queráis con él. Yo también haré, pues seguramente algún clip de esto, porque aparte me parece espectacular esta pedazo de hora que hemos estado aquí. Creo que a mucha gente le va a interesar también, y además veo que precisamente ha comentado gente que tiene cierto nivel y que seguramente le pica la curiosidad por este tipo de cosas. Y nada, así que haremos un poquito de contenido por ahí. Y chicos, recordaros que seguramente pues, aproximadamente en un mes o unas semanas volveremos a hacer otra clase. Estar atentos a las redes sociales porque lo iré publicando para que lo sepáis.
Y nada, muchísimas gracias, Salva. Nada, es de verdad un placer estar por aquí contigo y con la gente de Twitch. Y nada, chicos, si os ha servido, pues por mi parte encantado y nos dedicamos a esto. No solamente competimos, sino que en la academia hacemos esto para la gente, para aquellos que quieran. Así que nada, un placer, que vaya bien el resto del directo y vamos hablando, ¿vale? Genial, venga, Salva, un saludito, un Un abrazo. saludo, chao, chao.